Buenas noches, hermanos. Ahora vamos a estudiar el tema la encíclica Fratelli Tutti y el gobierno mundial. Vamos, como ustedes ven ahí la imagen, las dos imágenes, ustedes podrán ver quién es el autor de la publicación de dicha encíclica, recientemente hecho en este mes de octubre. Pero sin más, vamos a hacer una oración para pedir la bendición de Dios a este estudio breve que vamos a hacer. Querido Padre Celestial, gracias por tus bendiciones, por el trabajo, por la bendición de tu palabra y por la luz que derramas. Te rogamos que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento para poder comprender más de las cosas que están sucediendo, Señor, en este mundo como señales previos del tiempo de angustia. Te solicitamos estos favores en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Muy bien, entonces continuamos el tema. Vamos a leer primeramente dos textos bíblicos de la palabra de Dios del libro de Apocalipsis, que está muy relacionado al tema del día de hoy. Dice así: Apocalipsis capítulo 17, verso del 12 al 14. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Vemos acá una profecía que hasta ahora no se está gestando. Pero ya vamos a ver en la encíclica más adelante cómo se está planificando para que esto llegue a suceder de acá a cortos años, ¿no? Dice, habla de los 10 reyes, ¿no? De los 10 cuernos que tiene la bestia, que representan 10 reyes y que aún todavía no han recibido reino, porque esto es justamente para la profecía final precedente a la venida de Cristo. Pero dice que estos 10 reyes o estas 10 autoridades, ¿no?, mundiales, tienen un mismo propósito con la bestia. ¿Y qué hacen? Entregan su poder y su autoridad. Trabajan estos 10 reyes de una manera conjunta para abrirle el paso, para abrirle el camino, para que la bestia esté entronizada con autoridad y poder mundial. En otras palabras, un gobierno mundial. Estos 10 cuernos, estos 10 reyes o estas 10 autoridades mundiales trabajan para que el gobierno mundial quede en manos de la bestia. En otras palabras, en manos del papado. ¿Y cuál es el propósito? Reinar, gobernar todo el mundo. Pero a la vez hacen algo. Pelean contra el Cordero. No directamente contra Cristo, pero sí luchan en contra de la iglesia cuya cabeza es Cristo, el verdadero remanente. Y la palabra de Dios lo llama a ese remanente, los que no aceptan la marca de la bestia, que los que están con Cristo son llamados, elegidos y fieles. Bien claro está la palabra de Dios. Entonces, su propósito es perseguir al pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 18, versículo del 3 al 7, ¿qué dice? Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Se está refiriendo con la bestia, con la ramera, con Babilonia. Y los mercaderes de la tierra, los magnates, se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas.
porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades, de las maldades que está haciendo este hombre de pecado, ¿no? Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Es bien claro acá lo que dice la palabra de Dios, que este poder, esta ramera, porque se acuesta con todos los reyes de la tierra, quiere decir que hace alianza. Fornicación es sinónimo de alianza. Y esa alianza lo estamos viendo, de que este poder, esta autoridad, se acuesta con 10 reyes que le dan la autoridad, pero no solamente con ellos, sino también con todas las naciones de la tierra, fornica, mediante alianza. Vemos que el Vaticano tiene 2 poderes, poder religioso y poder político. Y el poder político hace que su poder religioso tenga influencia en todo el mundo. Por el poder político hace tratos con todas las naciones de la tierra, hace alianzas. Y en plano religioso también, mediante el ecumenismo, mediante las reuniones interreligiosas. Entonces, los dos van de la mano, la religión con la política van de la mano para que el Vaticano o el papado recobre tanto su poder como su hegemonía, que hace 2 siglos lo perdió. Entonces, mediante esta encíclica vamos a ver de que casi todo está preparando el terreno para un nuevo orden mundial, para un gobierno mundial. Entonces, vamos a continuar. Ahora, otra cita de la hermana Ellen White, que lo escribió en el año 1891. Hace 130 años lo escribió esta cita. Y vemos que mediante esta cita tiene un paralelo tan clarísimo, que se asemeja a lo que este Papa ha escrito, o hasta el título del nombre de la encíclica que lleva, se llama Fratelli Tutti, significa fraternidad total. Y ese es un símbolo masónico que lleva la masonería en todo el mundo. Ahí pueden ver ustedes en la imagen circular de fondo celeste el compás y la escuadra que dice Fraternidad Universal. Y curiosamente la encíclica se llama Fraternidad Mundial o Fraternidad Total. Que todos seamos fraternos, que todos seamos hermanos en todo el mundo, no importa de qué religión seas, si eres ateo, si crees en Dios, o si eres trinitario, no eres trinitario, y si adoras imágenes o no adoras imágenes, si crees en la inmortalidad del alma o no lo crees, o si guardas el domingo o el viernes como los musulmanes, o el sábado como los judíos y los adventistas, no importa, todos seamos hermanos, todos somos hijos de Dios. Entonces, mediante esa encíclica es lo que llama eso, para cuidar la casa común. Por eso se llama fraternidad mundial o fraternidad total o fraternidad universal, lo mismo. Porque tutti, fratelli es fraternidad, tutti, su sinónimo es total, universal, global, mundial y todo lo que sea abarcante, ¿no? Total. Fraternidad universal, mejor dicho. Y eso debiera ser más claro, ¿no? Llamarlo Fraternidad Universal, su encíclica. Más claro, pero eso es así. Hay que ser bien claro las cosas. Entonces, ¿qué es lo que Ellen White escribió acerca de justamente de lo que estoy comentando? ¿No? El llamado mundo, y esto está
en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 447 y 448. Dice ella: el llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia, según el ejemplo del papado. ¿Qué hombres tenemos en posiciones de autoridad? No son los gobernantes políticos, pero primero va a ser Estados Unidos. También lo va a apoyar, como lo dice la encíclica, la Organización de las Naciones Unidas. Él bien claro dice que las Naciones Unidas no deben ser deslegitimizada. Entonces, hay que apoyarlo. Y que es importante la labor. Entonces, por eso dice acá: hombres de posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia, según el ejemplo del papado. ¿No nos ha controlado la conciencia mediante la cuarentena? Todos en sus casas. Pero ahora, más adelante, va a ser el tema del domingo, que lo va a tener en cuarentena los días domingos, que nadie podrá comprar ni vender los domingos, porque será día del medio ambiente, día sagrado por los católicos, para todo el mundo. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia, según el ejemplo del papado. Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Toda nación se verá envuelta. Toda nación, sea china, sea musulmán, sea hinduista, cualquier tipo de religión que lleve, pero dice que toda nación será envuelta. Acerca de ese tiempo, Juan el Revelador de Apocalipsis declara, se cita, ¿no?, en Apocalipsis 18 y Apocalipsis 17, del cual ya les leí al comienzo. Dice así: estos tienen un mismo propósito. Ya lo hemos leído. Y de los 10 cuernos tienen un mismo propósito: darán su poder y su autoridad a la bestia. Ahora, Ellen White comenta sobre este versículo de estos tienen un mismo propósito. Y ahí está resaltada en amarilla: habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de fuerza de Satanás. No les da esa sorprendente palabra de la profeta de Dios. Por eso que en el título ahí lo he puesto vínculo de unión o fraternidad universal. Por algo dice una gran armonía. Habrá un vínculo de fraternidad universal o habrá un vínculo de unión universal. Es lo mismo, porque fraternidad es hermandad, es unidad. Por eso habrá un vínculo de unión universal o habrá un vínculo de fraternidad universal, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás. ¿Se dan cuenta? Entonces Satanás es lo que inspira esto. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, ¿ves? Así se manifiesta el mismo poder opresivo y autoritario contra la libertad religiosa, contra la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia, como lo manifestó el papado cuando en lo pasado persiguió a los que se atrevieron a no conformarse con los ritos religiosos y las ceremonias de los romanistas. Interesante, ¿no? O sea, su fin es obligar contra tu conciencia a guardar un falso día de reposo, el domingo. Ahora entramos de llano a la encíclica. Ustedes pueden ver ahí, en el recuadro amarillo dice, abajito, dice sobre la fraternidad y la amistad social. Y en el centro vemos que ahí el Papa mismo lo firma. Por eso dice ahí, Fratelli Tutti es el título de la tercera encíclica del Papa Francisco que fue firmada el 3 de octubre del 2020. En la víspera de la memoria de San Francisco de Asís en la ciudad
de Asís, Italia. Vamos a ver, ¿qué es la fraternidad masónica? ¿Cómo funciona? Esto está sacado del diario masónico. Dice así: la masonería se basa en 3 principios universales: libertad, igualdad y fraternidad. Ustedes lo están viendo. Fraternidad: afecto y confianza propia de hermanos o de personas que se tratan como hermanos. Se habla de fraternidad masónica porque esta es una gran hermandad mundial. Cada miembro es reconocido como masón, no importa en qué parte del mundo se encuentre, por parte de sus hermanos de fraternidad. Esto es muy útil porque el masón tiene hermanos a donde quiera que vaya. Sin embargo, la fraternidad no funciona como algo mágico, así como todas las relaciones humanas deben hacer y desarrollarse mediante la constancia y el accionar del masón. La fraternidad masónica es entendida como la buena disposición que tiene el masón de ayudar en lo que pueda a algún otro miembro de la fraternidad cuando éste se la solicitase. Es parecido a la prioridad que le damos a un amigo antes que a un conocido en una ayuda. Entonces vemos acá el concepto de la masonería, lo que es la fraternidad, ¿no? Es hermandad. Hermandad mundial. Entonces sobre eso trata la encíclica. Ahí vemos una nota de Wikipedia, la enciclopedia libre de Internet. Lo que define Fratelli Tutti significa hermanos todos en español, ¿no? Es el título de la tercera encíclica del Papa Francisco. Muy bien, se dedica ¿a qué? A definir y exaltar la fraternidad como valor y elemento ordenador de las sociedades, las naciones y la convivencia mundial entre todos. No importa lo que tú creas o qué raza seas, si eres negro o blanco, ok. Esa parte está bien, de que no exista racismo, pero de que por encima de las creencias se tenga que compartir. Muy bien. Ahora vamos a ver otro punto también, lo que dice la página Wikipedia de la encíclica Fratelli Tutti, en la parte de política internacional. Mira lo que dice acá sobre el gobierno mundial. En la encíclica, el Papa afirma que la pandemia de COVID-19 ha demostrado el fracaso del mundo en trabajar juntos durante la crisis. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué el Papa afirma que la pandemia ha demostrado el fracaso de la política del mundo para trabajar juntos durante la crisis? O sea, echa la culpa de un hecho mundial, de una pandemia mundial, para que le sirva de trampolín para decir de que la política actual mundial ha fracasado. Entonces, en lugar de esa política dividida, yo planteo una nueva política que sí va a dar solución aunque vengan pandemias. Eso es lo que está queriendo decir. ¿O es que el papado ha sido uno de los autores intelectuales para que esta pandemia haya brotado desde un laboratorio, para que la política sea vista por la humanidad de que es un fracaso, para que ellos saquen esta encíclica y digan, esta es la solución? Tuvieron el problema, no lo solucionaron, pero acá yo los tengo como autoridad religiosa y político, acá lo tengo para poder solucionar el problema global, para que cuando se suscite otra pandemia, ustedes no estén en apuros y va a haber una solución muy pronta. ¿Está queriendo decir eso? Pero es lógico pensar así. En la encíclica, el Papa Francisco pide el desarrollo de una forma de gobernanza global
Mira lo que está diciendo, esto no lo digo yo, es Wikipedia. Y Wikipedia es una página oficial, no tiene vínculo religioso, simplemente da la opinión como cualquier otra persona. Porque eso a la letra está en la encíclica. En la encíclica, y señala el autor todavía, mira, el autor. En la encíclica, el Papa Francisco pide el desarrollo de una forma de gobernanza global de medio a largo plazo que tengan los medios para ayudar realmente a la integración de los emigrantes en los países de acogida y al mismo tiempo favorecer el desarrollo de los países de proveniencia con políticas solidarias. Bien claro está, hermanos, bien claro. Sea cualquiera sea el propósito, sea bueno, etcétera, etcétera. Pero quieren hacer una gobernanza global, pero lo malo está en que el Papa Francisco o el papado en general gobierne. Quiere gobernar este mundo, quiere gobernar. Quiere desaparecer los estados, las naciones. Quiere desaparecer para que sea una sola nación mundial. Vamos a empezar a leer ahora la encíclica en sí mismo y vamos a ir analizando algunos puntos. A ver, Fratelli Tutti, carta encíclica del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Vemos que ya esa fraternidad es un principio masónico. Vamos a ver qué dice. ¿Por qué en azul le he puesto hermano del sol, del mar y del viento? Vamos a ver. Fratelli Tutti, escribía San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. De esos consejos quiero destacar uno donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio, o sea, rompiendo fronteras, ¿no? Algo mundial. Allí declara feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está junto a él. Con estas pocas y sencillas palabras expresó lo esencial de una fraternidad abierta, que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido, donde habite. 2. Este santo del amor fraterno, de la sencillez y de la alegría que me inspiró a escribir la encíclica Laudato Si, vuelve a motivarme para dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad social. Porque San Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Mira, ¿qué está hablando? Hermano de la naturaleza. Esto lleva a pensar en una adoración a la naturaleza. A eso conlleva, por eso se considera como hermano del sol, del mar y del viento. Vamos a ver ahora. 4. Sobre Francisco de Asís está hablando. Él no hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrinas, sino que comunicaba el amor de Dios. ¿Será cierto? ¿Qué autoridad moral puede tener este Papa al decir que él no hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrinas, sino que comunicaba el amor de Dios? Está hablando del tiempo de la Edad Media, del tiempo del Renacimiento, durante esa época de la supremacía papal. Ellos no fueron los que persiguieron y mataron a millones de cristianos mediante la Santa Inquisición, mediante el Tribunal de la Inquisición. ¿Cuántos cristianos, cuántos valdenses, cuántos hugonotes en Francia murieron asesinados? No saben, no se recuerdan la matanza del día de San Bartolomé. Entonces, como siempre, son hipócritas. Por eso dice en el 4, él no hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrina. Eso es lo que hacía. 5. Las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social han estado siempre entre mis preocupaciones.
Si supieran de lo que pasó en Argentina, cuando él era obispo de Argentina, en los tiempos del gobierno, no me acuerdo del presidente, por la década del 70 me refiero, ¿cuántos miles de argentinos fueron muertos? ¿Cuántos miles? Cuando él era obispo, y él lo sabe muy bien, y ahora muchos argentinos lo acusan él de haber encubierto cuántas personas muertas que estaban en contra del gobierno. Es tremendo. El punto 7 dice: asimismo, cuando estaba redactando esta carta, irrumpió de manera inesperada la pandemia de COVID-19. O sea, mientras él estaba redactando la encíclica, dice, irrumpió de manera inesperada. Yo de verdad que no lo creo. Él dice que fue casualidad lo de la pandemia del COVID-19. Para que después diga de que ha sido un fracaso. Esto ha sido algo planificado, como ya se demostró en otras conferencias. Irrumpió de manera inesperada la pandemia de COVID-19, que dejó al descubierto nuestras falsas seguridades. Más allá de las diversas respuestas que dieron los distintos países, se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente. O sea, dice que a pesar que los países se preocuparon, dice que de todas maneras fracasaron. Ellos son los únicos salvadores, pues. A pesar de estar hiperconectados, existía una fragmentación que volvía más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos. Si alguien cree que solo se trataba de hacer funcionar mejor lo que ya hacíamos, el único mensaje es que debemos mejorar los sistemas y las reglas ya existentes. Está negando la realidad. 8. Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial ¿de qué? De hermandad, una hermandad mundial. Y eso es lo que es la fraternidad, hermandad mundial. Entonces, ¿quién estuvo detrás de la pandemia COVID-19? Se está aprovechando de un problema existente para solucionar mediante una hermandad mundial o mediante un nuevo orden mundial. Ahí a las claras se nota de que quién ha estado detrás o quién ha sido el autor intelectual de la pandemia COVID-19. Se nota, a la letra se le nota. Ahora, el 10 es importante. Durante décadas parecía que el mundo había aprendido de tantas guerras y fracasos y se dirigía lentamente hacia diversas formas de integración, a pesar que hubo 2 guerras mundiales, ¿no? Se parecía de que ya nunca iba a haber más y etcétera, etcétera, porque el mundo había aprendido la lección, etcétera, etcétera. Pero dice que fracasó, ¿no? Por ejemplo, avanzó el sueño de una Europa unida, capaz de reconocer raíces comunes y de alegrarse con la diversidad que lo habita. Recordemos la firme convicción de los padres fundadores de la Unión Europea, los cuales deseaban un futuro basado en la capacidad de trabajar juntos para superar las divisiones, favoreciendo la paz y la comunión entre todos los pueblos del continente. También tomó fuerza el anhelo de una integración latinoamericana, y comenzaron a darse algunos pasos. En otros países y regiones hubo intentos de pacificación y acercamientos que lograron frutos y otros que parecían promisorios. Se está refiriendo a la Unión Europea y en América se está refiriendo a la UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, SICA, que es la Unión Centroamericana. Entonces, existen esas organizaciones, pero ha fracasado la unidad, así como la Unión Europea. Pero él dice que aún así todo está dividido. Por eso que él está poniendo el problema, está describiendo el problema para que ellos puedan hacer una gobernanza global, como ya lo hemos visto, ¿no? 11.
Pero la historia da muestras de estar volviendo atrás, o sea, no funciona. Se encienden conflictos anacrónicos que se consideraban superados. Resurgen nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. En varios países una idea de la unidad del pueblo y de la nación, penetrada por diversas ideologías, crea nuevas formas de egoísmo y de pérdida del sentido social enmascaradas bajo una supuesta defensa de los intereses nacionales. Y claro, está señalado, y eso es cierto. Existen problemas políticos, anarquías en diferentes países, pero él, pone sobre la mesa los problemas, pero tiene una finalidad y un objetivo de que él va a ser el salvador de los problemas de este mundo. Entonces vemos quién estuvo detrás de la formación de la Unión Europea y quién desea también el mismo experimento con América Latina y América del Sur, ¿no? Ellos quieren hacer una Unión Europea tanto acá en toda América quieren hacer. De repente eso se va a ver más adelante. Nuevo orden mundial es igual que decir cuidar la casa común. Vamos a ver. 17 dice: cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos. Pero necesitamos constituirnos en un nosotros, todos, que habita la casa común. Ese cuidado no interesa a los poderes económicos que necesitan un rédito rápido, una ganancia rápida. Frecuentemente las voces que se levantan para la defensa del medio ambiente, o sea, también está hablando del tema del medio ambiente en esta encíclica, pero así a pinceladas. Frecuentemente las voces que se levantan para la defensa del medio ambiente son acalladas o ridiculizadas, disfrazando de nacionalidad lo que son solo intereses particulares. En esta cultura que estamos gestando, vacía, inmediatista y sin un proyecto común, es previsible que ante el agotamiento de algunos recursos se vaya creando un escenario favorable para nuevas guerras disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones. O sea, las guerras y todas las revueltas sociales que hay, dice de que son por una noble causa, pero eso no debiera ser así, los tipos de reacciones, y eso se tiene que acabar, es lo que se está diciendo. Por eso dice que necesitamos constituirnos en un nosotros, o sea, todos, que habitan la casa común. Indirectamente está diciendo de que las naciones o los estados no deben existir. Tiene que haber un megaestado, un macroestado a nivel global. Y ellos quieren ser la cabeza de ese superestado global. Quieren dominar políticamente. Ahora otra cosa. En el punto 25 dice: el Papa declara que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial en etapas. Vamos a ver, ¿qué dice? 25. Guerras, atentados, persecuciones por motivos raciales o religiosos y tantas afrentas contra la dignidad humana se juzgan de diversas maneras según convenga, o no a determinados intereses, fundamentalmente económicos. Lo que es verdad cuando conviene a un poderoso deja de serlo cuando ya no lo beneficia. Estas situaciones de violencia van multiplicándose dolorosamente en muchas regiones del mundo, hasta asumir las formas de la que podría llamar una tercera guerra mundial en etapas. O sea, los problemas mundiales que hay de guerras, golpes de Estado, terrorismo internacional, especialmente en el Medio Oriente que hay, las revueltas que hay en Venezuela. Entonces todo eso es una tercera guerra mundial en etapas. Pero una cosa curiosa, Albert Pike envió una carta a Giuseppe Mazzini por el año 1871, donde manifestaba anticipadamente cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial. Y ya lo vamos a ver. Cómo lo que dice el Papa lo dijo hace más de 100
hace como 150 años, el masón de grado 33 Albert Pike a Giuseppe Mazzini, una carta que estaba exhibida en la biblioteca de Francia, una biblioteca, y que después desapareció la exhibición de dicha carta. Vamos a ver, el 15 de agosto de 1871, Albert Pike escribió una carta confidencial a Giuseppe Mazzini revelando cuál iba a ser la agenda de los grandes eventos mundiales para la humanidad. La Tercera Guerra Mundial, ¿qué escribió acerca de la Tercera Guerra Mundial? Habla de las 3 guerras mundiales, pero ahora nos interesa nuestra etapa que estamos viviendo. Se fomentará aprovechando las diferencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. Dice que así sería la guerra. No hay actualmente guerras en el Medio Oriente, que Estados Unidos y la Unión Europea y la OTAN no han mandado ejércitos franceses, ejércitos rusos, ejércitos ingleses, ejércitos de los Estados Unidos para controlar el Medio Oriente, y que lo llamarían como guerra religiosa. Dice, la guerra debe conducirse de modo que el Islam y el cristianismo se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las otras naciones, está hablando ya no del Medio Oriente, sino está hablando de América Latina, de América del Sur, o sea, de todas las demás naciones, ¿no? Mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, divididos, se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa extenuación física, moral, espiritual y económica. O sea, que esta guerra sería duradera, de tal manera que los países económicamente iban a estar más arruinados. Por eso ahí dice, bien claro está. Dice, desataremos a los nihilistas y a los ateístas y provocaremos un cataclismo social formidable. ¿La pandemia no ha sido acaso un cataclismo social que todos ha sorprendido y realmente económicamente se han quedado endeudados? Provocaremos un cataclismo social formidable que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen de la crueldad y de los disturbios más sangrientos. Entonces, en todas partes, los ciudadanos obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, está hablando de los que protestan contra el nuevo orden mundial, lo llama así, minoría mundial de revolucionarios, exterminarán a esos destructores de la civilización y la multitud desilusionada con la cristiandad, cuyos espíritus deístas estarán desde ese momento sin brújula ni dirección, ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde dirigir su adoración. Recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada finalmente a la vista pública. ¿No es acaso el catolicismo la doctrina pura de Lucifer? ¿La nueva era, todo eso? Es terrible. Entonces, justamente, el nuevo orden mundial apunta a eso, de que todas las naciones estén extenuadas moralmente y económicamente, para que ellos den la cara y puedan dar una solución, entre comillas, mundial. Dice, esa manifestación resultará a partir del movimiento reaccionario general que seguirá la destrucción de la cristiandad y el ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Entonces está hablando de una guerra mundial prolongada, una guerra de desgaste. Y justamente el Papa Francisco habla de una tercera guerra mundial en etapas, como algo largo. Y vemos desde cuándo ha comenzado la tercera guerra mundial, desde el 11S, desde el 11 de septiembre, desde cuando tiraron los 2 edificios, los 2 rascacielos de Nueva York. Entonces desde ahí comenzó. Estados Unidos invadió Afganistán y ha continuado con Irak, ha continuado con Siria, con Yemen, con Egipto. Prácticamente la profecía de
Daniel capítulo 11, los últimos versículos, está ahí descrito justamente esa forma de que el rey del norte, el papado juntamente con Estados Unidos y con los países de la Unión Europea, harían este trabajito. ¿Para qué? Para destruir el Islam. Pero no solamente ese propósito, sino también por los intereses económicos del petróleo que hay allí harto en Medio Oriente. Entonces, bien claro, estaba manifestando este masón mediante esa carta de que la Tercera Guerra Mundial sería larga, duradera, y ya van 20 años prácticamente de esta Tercera Guerra Mundial. O sea que el Papa no está adivinando, sino es que él ya lo sabe, y esa es su agenda que tiene. Por eso dice acá, estas cartas entre Pai y Mazzini se mostraron durante un tiempo en la biblioteca del Museo Británico de Londres. Era Londres, en Inglaterra, no era Francia, disculpe. Naturalmente el Museo Británico desmiente la existencia de dichas cartas. Sin embargo, el oficial de inteligencia de la Royal Canadian Navy, William Guy Carr, pudo copiarlas en aquella época. Una valiosa información que después plasmaría en su libro Peones en el juego. Ese libro recomiendo que puedan buscar y leerlo. Publicado en Canadá en 1955. Peones en el juego. Dice acá, quien no está de acuerdo con la unidad mundial es un esclavo dentro de los muros. O sea, en otras palabras, aquí lo que vamos a leer es de que los que no están de acuerdo con la unidad mundial o con el nuevo orden mundial es un esclavo dentro de los muros. Se refiere nacionalistas, ¿no? A eso lo tilda. 27 dice, paradójicamente hay miedos ancestrales que no han sido superados por el desarrollo tecnológico. Es más, han sabido esconderse y potenciarse detrás de nuevas tecnologías. Aún hoy, detrás de la muralla de la antigua ciudad está el abismo, dice, el territorio de lo desconocido, el desierto. Lo que proceda de allí no es confiable porque no es conocido, no es familiar, no pertenece a la aldea. Es el territorio de lo bárbaro, así lo llaman, del cual hay que defenderse a costa de lo que sea. Por consiguiente, se crean nuevas barreras para la autopreservación, de manera que deja de existir el mundo y únicamente existe mi mundo. Hasta el punto de que muchos dejan de ser considerados seres humanos con una dignidad inalienable y pasan a ser solo ellos. O sea, eso critica. O sea, hay países que no le gustan tener tratos exteriores. Entonces, a eso lo llama un esclavo dentro de los muros, o solo ellos, así lo llaman, ¿no? Y no debe ser así, se tiene que romper el nacionalismo, ¿no? Por eso dice acá, reaparece la tentación de hacer una cultura de muros, de levantar muros en el corazón, muros en la tierra para evitar este encuentro con otras culturas o con otras personas. Y cualquiera que levante un muro, quien construye un muro, terminará siendo un esclavo dentro de los muros que ha construido, sin horizonte, porque le falta esta alteridad. Entonces, la Torre de Babel fue un ejemplo que Dios se opuso y los esparció por todo el mundo. Dios es el que inspiró entonces a que existieran naciones. Y eso fue verdad, y eso podemos ver en un ejemplo, ¿no? De que la Torre de Babel querían hacer una gran ciudad global, mundial. Pero la palabra de Dios bien claramente dice, ¿no? Y que Dios confundió las lenguas y se esparcieron por todo el mundo, formando cada uno naciones, reinos. Entonces así. Entonces Dios es el que inspiró de que existieran naciones, pero el papado quiere romper eso, lo que Dios había establecido, de que haya diferentes naciones, razas. Pero no por el hecho que Dios quisiera que estén divididos. El Evangelio, cuando el Evangelio se predicó a todas las naciones, llegó acá hasta Sudamérica. Para Dios nunca ha sido las nacionalidades una pared para que su Evangelio no entrara en diferentes lenguas e idiomas. Si la palabra de Dios se ha escrito en más de miles de idiomas. Entonces para el Señor, que es todopoderoso, no existe barreras. El existir naciones
obstáculo para que su evangelio sea predicado a todas las naciones. Y bien claramente Jesús mismo dice que este evangelio será predicado en todas las naciones. O sea, hablar así Jesús quiere decir de que está apoyando la existencia de naciones. Eso está en Mateo 24:14. Pero el papado dice, no, eso no debe existir. No debe existir muros de separación. El evangelio de Cristo rompe esas barreras. Ahora vemos otra cita, mira, sobre el COVID-19. El punto 32 dice, es verdad que una tragedia global como la pandemia de COVID-19 despertó durante un tiempo la conciencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma barca donde el mal de uno perjudica a todos, dice. Así dice, es verdad que una tragedia global como la pandemia de COVID-19 despertó durante un tiempo la conciencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma barca, donde el mal de uno perjudica a todos. Pero dice que eso fracasó. Recordamos que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos, o sea, todo el mundo. Por eso dije que la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos pretenciosos de querer aparentar y dejó al descubierto una vez más esa bendita pertenencia común de lo que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermano. O sea, critica, ¿no? Está criticando de que no hemos sabido superar, a pesar de que aparentemente teníamos políticas de comunicación, ¿no? Ahora que existe, ¿no?, la globalización. O sea, la actual globalización no ha ayudado a superar este problema del COVID-19. Está criticándolo, porque ellos quieren poner un gobierno mundial. O sea, para ellos todo lo que vivimos actualmente, todo es problema, porque ellos se las traen algo. Entonces, ¿quién causó la pandemia del COVID-19? Acá vemos que dice todo está conectado y dice 3 veces ojalá, ojalá, ojalá. Vamos a ver. 34. Si todo está conectado, es difícil pensar que este desastre mundial no tenga relación con nuestro modo de enfrentar la realidad, pretendiendo ser señores absolutos de la propia vida y de todo lo que existe. No quiero decir que se trata de una suerte de castigo de Dios. Tampoco bastaría afirmar que el daño causado a la naturaleza termina cobrándose en nuestros atropellos. Es la realidad misma que gime y se revela. Viene a la mente del célebre verso del poeta Virgilio que evoca las lágrimas de las cosas o de la historia. 35. Pero olvidamos rápidamente las lecciones de la historia, maestra vida. Pasada la crisis sanitaria, o sea, del COVID-19, pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta. Ojalá, ahora no dice, ojalá, vas a ver, ojalá que al final ya no estén los otros, sino solo un nosotros. Ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia del que no hayamos sido capaces de aprender. Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores, en parte como resultado de sistemas de salud desmantelados año tras año. Otra vuelta. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. O sea, nos está diciendo varias veces, ojalá, ojalá, ojalá que si no hay un nuevo orden mundial, una unidad mundial, una gobernanza global, ojalá que no se vuelva a repetir lo que este año con la pandemia han sufrido. Ojalá.
O sea que si no me apoyan ustedes a formar esta gobernanza global, ustedes van a sufrir lo mismo o peor todavía. O sea, como que se está llamando la atención, ¿no? Y nos está advirtiendo que si no hacemos el nuevo orden mundial, ojalá que no nos vuelva a suceder lo que este año ha sucedido. ¿Qué tal manera de este viejo de hablar estas cosas así, no? Bueno, la encíclica condena la libertad de expresión religiosa. Acá quería llegar también. El punto 46, mira lo que dicen las personas que no comparten las mismas creencias católicas, ¿no? Miren lo que dice acá, 46. Conviene reconocer que los fanatismos que llevan a destruir a otros son protagonizados también por personas religiosas, sin excluir a los cristianos, que pueden formar parte de redes de violencia verbal a través de Internet o de los diversos foros o espacios de intercambio digital. Aún en medios católicos se pueden perder los límites. Se suelen naturalizar la difamación y la calumnia. Parece quedar fuera toda ética y respeto por la fama ajena. ¿Qué se aporta hacia la fraternidad que el Padre Común nos propone? Miren, hermano, a veces se publican en Facebook, en YouTube, o Vimeo o en otras redes sociales las cosas que están aconteciendo, porque las informaciones son públicas. Entonces, uno dice, ¿por qué el papado ha aprobado el matrimonio gay, el matrimonio homosexual? Se opone ya. Entonces, si uno se opone a eso, ya nos tilda de ¿qué? De fanatismo que llevan a destruir a otros. Así nos dicen, fanatismo, fanáticos. Entonces, ya no podemos expresar nuestras opiniones, no hay tolerancia religiosa. Entonces, mediante esta encíclica, esto quiere acabar la libertad religiosa. Ahí está bien claro. Conviene reconocer que los fanatismos que llevan a destruir a otros son protagonizados también por personas religiosas, sin excluir a los cristianos, que pueden formar parte de redes de violencia verbal a través de Internet o de los diversos foros. Ahora no podemos decir que Apocalipsis 13, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18 están hablando justamente del papado, que el libro de Apocalipsis, en forma figurada, mediante la gran ramera, mediante Babilonia o mediante las dos grandes bestias, está señalando justamente al poder papal, condena el nuevo orden mundial justamente en el capítulo 18 sobre la caída de Babilonia, en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, de la palabra de Dios. Es bien claro. Entonces, a esto nos llama fanáticos, que dividimos, que no buscamos, ¿qué cosa? La fraternidad que el Padre Común nos propone. Qué tremendo, ¿eh? Ahora vemos otro. 66, ¿qué dice? Que la sociedad se encamine a la prosecución del bien común. La sociedad reconstruya su poder o su orden político y social. Vamos a ver. 66 dice, mejor no caer en esa miseria. Miremos el modelo del buen samaritano. Es un texto que nos invita a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero, constructores de un nuevo vínculo social o nuevo orden social. Es un llamado siempre nuevo, aunque esté escrito como ley fundamental de nuestro ser, que la sociedad se encamine a la prosecución del bien común. A partir de esta finalidad reconstruya una y otra vez su orden político y social. Está hablando de orden, de un nuevo orden político social, nuevo orden mundial. Su tejido de relaciones, su proyecto humano. Con sus gestos, el buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. 138. Acá está más fuerte. Si esto fuera siempre cierto, hoy lo es más que nunca debido a la realidad de un mundo tan conectado por la globalización. Por eso que él dice todo está conectado. Ahora acá, mucha atención.
necesitamos que un ordenamiento mundial, jurídico, político y económico, está hablando de un ordenamiento de 3 partes: ordenamiento mundial jurídico, ordenamiento mundial político y ordenamiento mundial económico. Nuevo orden mundial jurídico, nuevo orden mundial político y nuevo orden mundial económico. Entonces las cosas van a ser así de manera total. Todo lo van a controlar, absolutamente todo lo van a controlar. Quieren una autoridad política, una autoridad jurídica y una autoridad económica. Quieren crear un banco mundial donde todo lo controle, no pueda comprar ni vender. Incremente y oriente la colaboración internacional al desarrollo solidario de todos los pueblos. ¿Se dan cuenta? Todos están incluidos, todas las naciones. Esto finalmente beneficiará a todo el planeta. Está hablando de manera global para todo. Un ordenamiento jurídico, político y económico de todo el planeta. Todo. ¿Estés de acuerdo o no estés de acuerdo? Porque la ayuda al desarrollo de los países pobres implica creación de riqueza para todos, etcétera, etcétera. Puede poner ahí puntos bonitos, pero lo que está ahí es la ambición que tiene el papado mediante esa encíclica. Más claro no puede ser. Acá está. En el 132 habla sobre la gobernanza global, de lo cual Wikipedia estaba justamente informando. Dice, más allá de las diversas acciones indispensables, los estados no pueden desarrollar por su cuenta soluciones adecuadas. O sea, los estados actuales no sirven para nada, ya que las consecuencias de las opciones de cada uno repercuten inevitablemente sobre toda la comunidad internacional. Por tanto, las respuestas solo vendrán como fruto de un trabajo común, mundial, gestando una legislación, una ley. Gobernanza global para las migraciones. De cualquier manera, se necesita establecer planes a mediano y largo plazo que no se queden en la simple respuesta a una emergencia. Gobernanza global para todo totalmente. Ahí está, hermanos. Ahí está. Y ahora una cosa curiosa, de que en el punto 144 habla de la Torre de Babel, cuando Apocalipsis 18 menciona que la Iglesia Católica Romana es Babilonia. O sea, la misma Babilonia diciendo que el mundo no sea como el relato antiguo, como el antiguo relato de la Torre de Babel, que fue una tentativa engañosa que surgía del orgullo y de la ambición humana, y de crear una unidad diferente al plan de Dios. Vamos a ver. Dice así. Además, este es un presupuesto de los intercambios sanos y enriquecedores. El trasfondo de la experiencia de la vida en un lugar y una cultura determinada es lo que capacita a alguien para percibir aspectos de la realidad que quienes no tienen esa experiencia no son capaces de percibir tan fácilmente. Acá está. Lo universal, o sea, lo mundial, no debe ser el imperio homogéneo. O sea, ellos hablan así nomás a la letra, de que en el gobierno mundial esto no va a ser un imperio homogéneo, o sea, imperio de uno. Así hablan nada más, pero de la boca para afuera. Lo universal no debe ser el imperio homogéneo, uniforme y estandarizado de una única forma cultural dominante. Pero ellos son los que van a dominar, van a imponer su religión, como en la Edad Media. Esto dicen acá nomás para que uno caiga en la trampa que ellos ya lo tienen preparado. Lo universal no debe ser el imperio homogéneo, uniforme y estandarizado de una única forma cultural dominante. Si escribe así las cosas es porque ellos lo van a hacer así. ¿Ah? O sea, está diciendo, no, cuidado, yo no lo voy a hacer esto. No voy a hacer esto. Pero justamente la idea que ellos tienen está plasmada ahí, de que no lo van a hacer. O sea, no se preocupen. Bueno, dice, lo universal no debe ser pero si justamente estamos leyendo de que ellos no soportan a sus detractores, lo llaman de fanatismo, religiosos,
que buscan dividir. O sea, ahí se contradice con esto. ¿Ah? Lo universal no debe ser el imperio homogéneo, uniforme y estandarizado de una única forma cultural dominante que finalmente perderá los colores del poliedro y terminará en el hastío. Es la tentación que se expresa en el antiguo relato de la Torre de Babel. La construcción de una torre que llegara hasta el cielo no expresaba la unidad entre distintos pueblos capaces de comunicarse desde su diversidad. Por el contrario, fue una tentativa engañosa que surgía del orgullo y de la ambición humana de crear una unidad diferente de aquella deseada por Dios en su plan providencial para las naciones. Pero sí, ellos son la Torre de Babel moderna. Ellos son la Babilonia. ¿Ah? Qué hipocresía, ¿no? Y Apocalipsis 18:21 dice, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y lo arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Así va a ser. Ya está cantada la condenación del papado. Una torre de Babel diciendo que no seamos como la antigua Torre de Babel. Es como decir que un ladrón le diga a una persona, no seas ladrón, como yo. ¿Con qué moral, con qué cara uno puede decir, ¿no? A ver, este masón pide desarrollar una comunidad mundial y realizar la fraternidad de pueblos y naciones implementando la mejor política para el bien común. A ver, ¿qué dice? El 154 dice, para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial, mira lo que está diciendo, hermano. Está hablando de un gobierno mundial, de una comunidad mundial. Para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. Quieren hacer una política, establecer una política mundial para desarrollar una comunidad mundial puesta al servicio del verdadero bien común. Pero la pregunta, en cambio, desgraciadamente la política hoy con frecuencia suele asumir formas que dificultan la marcha hacia un mundo distinto. Mi pregunta es, ¿será el domingo parte de la política del bien común entre las naciones? Bueno, la palabra de Dios en Apocalipsis 13 habla de la marca de la bestia y que nadie podrá comprar ni vender. Esa es su política económica que tiene. Ahora acá, otro punto dice. El punto 168. El subrayado no voy a leer porque es largo. Por una parte es imperiosa una política, o sea, es imperiosa, es urgente. La que está subrayado de rojo estoy leyendo. Por una parte es imperiosa una política económica activa, orientada a promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial, para que sea posible acrecentar los puestos de trabajo en lugar de reducirlos. La especulación financiera con la ganancia fácil como fin fundamental sigue causando estrago. Es cierto, es una forma, eso sí es cierto. Por otra parte, sin formas internas de solidaridad y confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica. Hoy precisamente esta confianza ha fallado. El fin de la historia no fue tal. Las recetas dogmáticas de la teoría económica imperante mostraron no ser infalibles. O sea, la economía actual que gobierna ha fracasado. La fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado. Otra vuelta mete pandemias acá. Terrible. Pero su verdadera política económica del papado lo dice Apocalipsis 13, versículos 16-17. Dice así: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, esa va a ser la política económica, que no vas a poder comprar ni vender si no tienes la marca de la bestia, o si no guardas el domingo, el día del medio ambiente, no vas a comprar ni vender.
Y esa es la forma que te van a imponer mediante un chip en la mano derecha. Así, te van a tener controlado. Te vas a morir de hambre, simplemente. Pero hay que ser fieles a Dios. Para los que son fieles a Dios nunca se van a morir de hambre, porque Dios le va a atender siempre la mesa. Hay que ser fieles con Dios hasta el fin. Todo lo que haga el hombre, nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Pero esto es lo que se viene, ahí está la encíclica. Por eso dice acá, por una parte es imperiosa una política económica activa, orientada a promover una economía que favorezca la diversidad productiva. Por eso es lo que la palabra de Dios ya anticipa y así va a ser. Ahora, en esta parte, en el número 172 está hablando bien claramente. El siglo XXI es escenario de un debilitamiento del poder de los estados nacionales. Está hablando del fracaso de los países, de la revuelta que ha habido pues, en Venezuela, en Bolivia, que ha habido una especie de golpe de estado en Ecuador, ¿no? Y acá también en Perú también. Han cambiado de presidente, han metido preso al presidente Kuczynski, ahora otro presidente lo ha reemplazado, el presidente Vizcarra. O sea, problemas de corrupción que hay en todos los países. Por eso él menciona, inclusive cuando el Papa vino acá a Perú, dijo de que, ¿qué pasa con Perú? ¿Por qué todos los presidentes están siendo presos? ¿Ah? Habló de Fujimori, habló de ¿cómo se llama? De Toledo también, de Pablo Kuczynski también, preso, también Alan García estaba perseguido, ¿no? por temas de corrupción. Por eso que él en su encíclica dice, el siglo XXI es escenario de un debilitamiento del poder de los estados nacionales. Entonces, él da la solución, dice, sobre todo porque la dimensión económica o financiera de características transnacionales tienden a predominar sobre la política. En este contexto se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales y dotadas de poder para sancionar. Miren, aquí está hablando de nuevas organizaciones con autoridades designadas, ¿ah? Y por acuerdo entre los gobiernos nacionales. Se está hablando de que varios países o varias naciones se unan por acuerdos y designen un gobierno por decir continental. Y ya están hechas. Por ejemplo, la UNASUR, Unión Nacional de Países Suramericanos, el SICA también. Así como también ya existe en África la Unión Africana. Y también ya existe prácticamente, están formados 10 organizaciones mundiales en todo el mundo. Por eso acá está diciendo que es indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas. Y esas son instituciones con autoridades designadas, así como existe también el presidente de la Unión Europea, así también que exista presidentes en la UNASUR, en la Unión Africana, en la Unión de Árabes, la Unión Asiática también, de China. Entonces, todo eso, que se dé más fuerza a esas instituciones internacionales, dice, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales, entre los países, y dotadas de poder para sancionar. O sea, que esto ya se convierta como una nación, ya que tenga autoridad, que tenga su ejército, que tenga su política, que tenga, sus bancos regionales, etc. Dice, y dotadas de poder para sancionar. De poder sancionar. O sea, los estados actuales desaparecen y se convierten en un superestado. Y al final va a haber 10 superestados. Y ahorita le voy a leer un versículo, lo voy a hacer recordar. Cuando se habla de la posibilidad de alguna forma de autoridad mundial regulada por el derecho, no necesariamente debe pensarse en una autoridad personal. Vamos a leer el pasaje bíblico.
Y los 10 cuernos, Apocalipsis 17, 12 y 13, dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. O sea, está en proyecto. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes. Cuando dice una hora, se refiere a la brevedad de pocos años nada más. Porque Jesús ya viene por segunda vez. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con ¿quién? Con la bestia, con el papado. Entonces, esos 10 reyes son justamente esas autoridades, esas instituciones internacionales, ¿no? Que son designadas por acuerdo entre los países y dotadas de poder para sancionar. ¿Dotadas de qué? De autoridad. Por eso que dice acá, pero por una hora recibirán poder o autoridades como reyes juntamente con el papado. Mira, las profecías acá se están cumpliendo tremendamente. Entonces, cuando se habla de la posibilidad de alguna forma de autoridad mundial regulada por el derecho, no necesariamente debe pensarse en una autoridad personal. Como le digo, cuando aquí dice que no necesariamente sea una autoridad personal, es porque ya quiere ser la autoridad. Acá en la letra dice, no voy a ser yo la autoridad personal, eso no debe pensarse. Es que él ya lo tiene pensado serlo. O sea, entendamos así las cosas. Porque la idea ya lo tienen. Van a existir estos 10 poderes internacionales dotadas de poder para sancionar, inclusive para los que no estén de acuerdo con el gobierno mundial o con los cambios o con el apoyo que se dé a la Agenda 2030 sobre el medio ambiente, etc. Dice que van a sancionar, van a tener autoridad para sancionar, de meterte preso o sancionarte con multa. Pero entonces estos 10 poderes van a trabajar juntamente con el papado, como dice la profecía. Entonces, sin embargo, al menos debería incluir la gestación de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial. Hermanos, ahí está bien claro en el último párrafo. ¿Cuál va a ser la finalidad, la gestación? ¿Qué quiere decir gestar? Gestar quiere decir dar a luz organizaciones mundiales más eficaces. Son 10 organizaciones mundiales, por favor, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial. La erradicación del hambre y la miseria y la defensa de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo bueno. Pero la finalidad va a ser justamente perseguir al pueblo de Dios. Ahora, estamos en el punto 259. Dice, ¿cómo sabe el papado que ya estamos en una tercera guerra mundial a pedazos? Vamos a leer ahí. Es importante agregar que con el desarrollo de la globalización, lo que puede aparecer como una solución inmediata o práctica para un lugar de la Tierra desata una cadena de factores violentos, muchas veces subterráneos, que termina afectando todo el planeta y abriendo camino a nuevas y peores guerras futuras. Eso dice que ya debe de terminar, ¿no? Todos los problemas bélicos y sociales que existen, ¿no? En nuestro mundo ya no hay solo pedazos de guerra en un país o en otro, sino que se vive una guerra mundial a pedazos. Porque los destinos de los países están fuertemente conectados entre ellos en el escenario mundial. Pero sí, ellos son los que... Yo no sé cómo uno puede tener cara de ser cuando ellos son accionistas, ¿no? de una empresa, ¿no? Que son fabricantes de armas, como es el de Pietro Beretta. Ellos son dueños de Pietro Beretta, fabricantes de misiles y justamente cuando hay guerras ellos ganan dinero, porque el Vaticano tiene ahí justamente sus acciones. Entonces, ¿con qué cara puede decir no de que no haya guerra cuando ellos son accionistas de empresas de fabricación de misil, todo tipo de armamentos? Pietro Beretta. Entonces, eso es lo que dice, ¿no? Guerra mundial a pedazos, lo que ya analizamos de antes, ¿no? Una tercera guerra mundial en etapas. Hay un llamado para terminar acá. Justamente acá vamos a terminar. ¿Qué dice la cita inspirada de Ellen White? ¿Qué dice Ellen White? No quedarse sentado sin hacer nada. Mira lo que dice Ellen White. Es nuestro deber hacer todo lo que está en nuestro poder para prevenir el peligro que nos amenaza. Sobre todo los hombres y mujeres de oración en todo el país recae la gran responsabilidad de pedir que Dios
despeje esta nube maligna y conceda unos pocos años más de gracia para trabajar por el Maestro. Aquellos que ahora observan los mandamientos de Dios necesitan moverse para que puedan obtener la ayuda especial que solo Dios puede darles. Debieran trabajar más fervientemente para dilatar tanto como sea posible la calamidad que los amenaza. Que los hijos de Dios, guardadores de los mandamientos, no permanezcan ahora en silencio como si hubiéramos de conformarnos con la situación. No estamos haciendo la voluntad de Dios y permanecemos quietos sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. Deben ascender a Dios oraciones fervientes y eficaces para que esta calamidad sea diferida, hasta que podamos realizar la obra que durante tanto tiempo ha sido descuidada. Elévense oraciones muy fervientes y luego trabajemos en armonía con nuestras oraciones. Hay muchos que están así. Hay muchos que están así. Vamos a ver, ¿qué dice la cita? O así, ¿no? Hay muchos que están tranquilos como durmiendo. Dicen, si la profecía ha predicho la imposición de la observancia dominical con toda seguridad, la ley será promulgada. Y habiendo arribado a esta conclusión, se sienta en una serena expectación del evento, consolándose con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de angustia. Pero Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar las obras que nos ha encomendado. Como fieles atalayas, debiéramos ver la espada que viene y dar la advertencia para que hombres y mujeres no prosigan por ignorancia un curso de acción que evitarían si conociesen la verdad. Esto es justamente lo que la hermana Ellen White nos está advirtiendo, que vemos que las señales que hemos expuesto acá tan claramente, nos quedemos sentados tranquilos, bueno, lo que viene vendrá y bueno, todo se va a cumplir porque la palabra de Dios no miente, bueno, hay que esperar que pase. Eso está mal. El Señor requiere que oremos y trabajemos y comunicamos a la gente de las cosas que lo que había sido escrito hace 2000 años en el libro de Apocalipsis y Daniel se está cumpliendo ahora ante nuestros ojos y las evidencias están ahí para que gente pueda volver a Dios, para que puedan justamente arrepentirse y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, esto ha sido la exposición. Esperemos que esto hayan entendido. Sin más, vamos a terminar con una corta oración. Querido Padre Celestial, que esta lección nos haya enseñado para estar atentos. Ayúdanos, Señor, que tu mensaje puede llegar a toda la humanidad, que vas a venir, Señor, dentro de una década y que todas estas cosas, Señor, ya van a terminar. Ayúdanos a prepararnos para el tiempo de angustia terrible cuando se va a coartar la libertad religiosa, Señor. Ayúdanos a ser fervientes y que tu Santo Espíritu llene nuestras vidas, nuestros corazones, para poder, Señor, prepararnos para el tiempo de angustia y para poder seguir dando a conocer a la gente las cosas, Señor, que se están cumpliendo. Ayúdanos a prepararnos en todo momento para estar listos, Señor, para seguirte. Todo esto a favor, querido Dios, por el perdón de nuestros pecados y por la sabiduría del Santo Espíritu, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, que Dios lo bendiga y un feliz sábado.